Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 29. ¿Quién como Dios? Me desperté sintiéndome dolorida, pero en el buen sentido. Me desperté sintiendo desprecio, feliz, libre de todas las preocupaciones. Me desperté en sus brazos abrazándome por detrás. También se mostraron las alas de Akeno. No sabía si los había liberado antes de quedarme dormida o mientras estaba inconsciente, pero sus suaves y oscuras alas plumosas actuaban como cubiertas. Esto no había sido un sueño cruel, una fantasía de la que me habría despertado, una crueldad que buscaba hacerme sufrir. No intenté moverme. No quería despertarla y honestamente, no quería moverme en absoluto. Quería que esta dicha durara para siempre. Había encontrado el cielo en la tierra y no quería perderlo. Cerré los ojos escuchando su respiración. Escuché la forma en que su corazón latía en su pecho. La sinfonía de su corazón me calmó aún más y me mantuvo más firme. Las cosas cambiarían. Era un hecho, pero fue un cambio que me alegró aceptar. Anoche me sentí amado y cuidado. Me sentí como si por un instante fuera la cosa más preciosa y hermosa del universo. Este sentimiento, esta euforía, no creo que estuviera dispuesto a perderlo. Lo que Akeno y yo teníamos ahora, quería que durara para siempre. Esto fue solo el comienzo, pero deseaba que nunca terminara y sabía que la única manera de preservarlo era la fuerza. Lo único que podía mantenerme feliz era el poder. Me concentré en el mar de mi alma. Me concentré e inspeccioné mi energía demoníaca, mi esencia y la autoridad que había usurpado de Kagutsuchi. Mi energía demoníaca había aumentado tan claramente en los últimos días, aunque deseaba que no hubiera sido a costa de todo Kuo. Ahora estaba firmemente en el último nivel de clase. Los seres de clase definitiva eran raros. Claro, estaba lejos de estar entre los seres más fuertes que llamaron a esta realidad suya, pero sabía que seguramente estaba entre los 500 seres más fuertes. La mayoría de los panteones tenían, o incluso hasta el día de hoy carecían de dioses, gobernantes o miembros más fuertes que superaran a la clase final. Esta ha sido la razón por la cual nuestro panteón, el panteón abrahámico, es tan prominente hoy. Dios podría crear miles de seres con un pensamiento de fuerza de clase final que podrían crecer fuertes. Más que eso, estaban sus querubines, tronos y serafines que estaban entre las cosas más fuertes que existían y se aseguraron de destruir a todos sus oponentes. Lucifer, su hijo preferido, fue capaz de crear con la primera mujer que también robó del Edén una raza de seres capaces de igualar las fuerzas del cielo. Los Grigori estaban dirigidos por un serafín cuyos subordinados más directos eran antiguos ángeles de la alta jerarquía. Muchos panteones habían dejado de existir porque estaban demasiado enojados o eran tontos o ambas cosas y nos atacaron o simplemente fueron atacados por nosotros y aniquilados de la superficie de la tierra. ¿Qué sentido tenía si tu dios principal era un ser de clase suprema pero incluso el más débil del pilar demoníaco de Lars Goetia era más fuerte que ellos? Nuestra historia estuvo plagada de historias de nuestros antepasados destruyendo, profanando, violando y arruinando la creación. Había una razón por la cual, universalmente, éramos odiados en el mejor de los casos y odiados en el peor. Cada nominación imaginable probablemente había sido cometida por un diablo antes o fue creada como una idea por un diablo. Me volví hacia un segundo océano, lo que llamaré mi núcleo divino, a lo que representaba la autoridad que había usurpado. Había crecido. No sabía si era un extraño efecto piadoso o fenómeno que aún no entendía o si era porque mi esencia lo había impactado. Finalmente me volví hacia mi esencia. Podía verlo funcionar, circulando por mi cuerpo en cada instante. No era simplemente aumentar mi fuerza o mi poder demoníaco. Mi esencia estaba aumentando las funciones de mi cuerpo. Podía sentir que fortalecía mi corazón, haciéndolo capaz de bombear más sangre, haciendo que mi interior fuera más eficiente, menos mortal. Podía sentirlo cambiando mi cerebro, agudizando mi enfoque, mi mente y mis sentidos. Esas tres partes de mí se reincorporaron cuando circularon a través de mi cuerpo, convirtiéndose en una corriente singular en lugar de océanos separados. Sentí que Akeno se movía detrás de mí. Un jadeo le quitó la vida antes de que apretara el abrazo que tenía sobre mí. Pensé que era un sueño, la escuché susurrar. Ella me besó el cuello. Comenzó a darme besos en las mejillas, la nariz, la frente y la sien. Estoy con la mujer más hermosa, habló. Intenté fingir que estaba dormido pero ya no pude. Me di la vuelta para mirarla. Se me escapó una risa. ¿Qué pasaría si estuviera durmiendo?, le dije sin siquiera intentar detenerla o apartarme del camino.
Sabía que no lo eras o habría intentado contenerme más, me dijo, con una pequeña sonrisa decorando su hermoso rostro. ¿Restringirte más? Parece que no te cansas de mí, me burlé de ella. Por supuesto que no puedo, respondió mirándome descaradamente a los ojos. Te amo y como dije, eres la mujer más hermosa del mundo. Me sentí sonrojada y supe que en ese momento lucía una sonrisa estúpida. Estoy segura de que Afrodita y otras diosas del amor y la belleza no estarían de acuerdo, bromeé. Tartamudeé. Son jodidamente irrelevantes, rías. Ellos no eres tú. No son tan hermosos, amables, inteligentes y hermosos como tú dijiste hermosa 2 veces, le dije. Solo porque es la verdad, respondió inmediatamente. Sentí que me ardía la cara desde dentro. ¿Cuándo se volvió tan suave? ¿Algo estaba en marcha o había desbloqueado al legendario ángel natural caído Rich? Pero más que eso, hay algo más que te hace mucho más que ellos, me dijo en voz baja. ¿Y qué es eso? Le susurré. Quería saber cómo me veía y qué pensaba de mí. Quería escuchar su voz alabarme. Su cabeza se movió. Ella besa mi mejilla izquierda antes de acercarse a mi oreja derecha. Eres mía y solo mía, murmuró antes de retirarse. ¿Me equivoco? Ella me preguntó aunque la sonrisa en su rostro significaba que ya tenía la respuesta a esta pregunta. Intenté escapar de su mirada moviendo mi cabeza hacia un lado, pero una de sus manos me impidió hacerlo con firmeza pero suavemente. No te equivocas, le dije en voz baja. Quiero que lo digas claramente, Rías, me dijo. Quiero escuchar claramente lo que sale de tus hermosos labios. Respiré hondo y cerré la mirada con la suya. Soy tuya y tuya solo Akeno y Mejima. Te amo. Un beso fue la respuesta a mis palabras. Escena. Michael se despertó con dolor. El dolor era un amigo familiar, una sensación familiar. No significaba que le gustara. Sus ojos permanecieron cerrados, tratando de ignorar el dolor, tratando de ignorar el mundo que lo rodeaba, tratando de ignorar las cadenas celestiales fantasmales alrededor de sus manos y pies. Trató de ignorar las uñas que perforaban cada una de sus 12 alas. Era Michael Demiurgos, un hermano triplete del arcángel demiúrgico de Lucifer Morningstar y Gabriel Hornblower. Él fue quien encendió la chispa que comenzó la existencia de esta realidad. Él era el dotado por su padre con el poder del demiurgo. Las cosas no deberían ser así. ¿Por qué las cosas eran así? Deseaba que su padre todavía estuviera allí. Deseaba que él todavía estuviera allí. Sabía que si alguno de ellos todavía estuviera vivo, sin importar sus diferencias, se habría salvado, liberado de su tormento. Quizás si todavía estuvieran allí no se sentiría tan violado. Sé que estás despierto, Michael, dijo una voz severa. Abrió los ojos. Fuera de su prisión estaba su torturador, quien lo hizo sufrir durante más de 3 siglos. Sandalfón, escupió el nombre del otro ángel como una maldición. Sandaplón era un querubín. Había elegido parecer viejo, una rareza entre los ángeles. Estaba vestido como un general con diferentes insignias e insignias que adornaban su traje negro. Sandalfón lo miró con ojos dorados, fríos y penetrantes. Sandalfón era su hermano y Michael había cometido el error de confiar en él, pero ¿cómo no iba a hacerlo? ¿No se suponía que eran familia? Nunca había mantenido la guardia alta alrededor del querubín, alrededor de ningún ángel. Él no había visto la necesidad, e incluso entonces había sido reducido por las maldiciones de Lilith. No debería haber perdido, cayó en la trampa del otro ángel. Por favor, Sandalfón, no tienes que hacer esto, le habló suavemente a su hermano pequeño, aunque ya sabía que sus palabras serían en vano. El querubín cruzó a su habitación, atravesando la pared como si fuera un fantasma. Tienes razón, hermano. No tengo que hacer esto. Necesito hacer esto. ¿Crees que papá habría aceptado lo que estás haciendo? Michael le preguntó al querubín. Su padre había sido todo para ellos y cada uno de ellos, desde el ángel más alto hasta el más bajo caído, se vio afectado por su muerte. Una patada voló hacia su cabeza, rompiéndole y hundiéndole el cráneo. El dolor se había vuelto tan familiar que, a diferencia de las primeras veces, Michael no gritó. Se mordió la lengua y esperó mientras su piel recuperaba su estado original. Padre no está aquí, hermano, ¿y sabes por qué? El otro ángel silbó. No es por él y su pequeña rabieta. Incluso entonces, lo deseara o no, estaba siguiendo las órdenes, la voluntad de nuestro padre. Papá no está ahí porque no hiciste aquello para lo que él te creó. Tu hermano está muerto cuando no debería porque no pudiste cumplir con tu deber, príncipe del ejército. El querubín se burló de él. Michael sintió que la indignación y la ira lo invadían. Esto no fue mi culpa. Él escupió. ¿Cómo pudo Sandalfón atreverse a pronunciar esas palabras?
Estuve allí con ellos antes de que cualquiera de ustedes fuera creado. Estuve allí con ellos antes de todo con ellos. Estuve allí millones de años con mi padre y mis hermanos. ¿Qué sabes de mi pérdida? ¿Qué sabes de mi dolor, Sandalphon? Otra patada atravesó su carne divina y vaporizó la parte inferior de su rostro, pero Michael no se movió, su mirada enojada todavía se dirigía al otro ángel mientras su piel volvía a su condición original prístina. El querubín hablaba suavemente, pero Michael podía sentir una corriente subyacente de rabia, de odio en la voz del otro ángel. Solo tenía dos cosas que me importaban en este universo, Michael. Yo tenía a papá y yo tenía a él. Padre fue quien creó, quien me llenó al nacer de su amor infinito. Él fue quien me crió. Él fue quien estuvo allí cuando cometí errores y me ayudó a corregirlos. Aunque no estaba de acuerdo y estaba decepcionado con su rabieta, todavía lo amaba. Él debía estar aquí con nosotros y sé que eso era lo que nuestro padre planeaba. ¿Por qué habría dejado que él conservara su gracia divina cuando cayó? El querubín suspiró. Honestamente, no comencé a odiarte después de su muerte. Comencé a odiarte cuando renunciaste a la mayor parte del imperio que habíamos creado en la tierra y otros reinos. Odio el hecho de que pudieras haber destruido los engendros de la bruja Lilith que había atrapado a nuestro hermano y decidió no hacerlo cuando podríamos haberlo hecho. Miles de millones de seres vivos murieron por tu culpa, y miles de millones más volverían a morir. Había algo en sus palabras que parecía real, diferente a las anteriores. A Michael no le gustaba la certeza que podía sentir en ellos. ¿De qué clase de locura estás hablando? Le preguntó al querubín. Otra voz fue la que le respondió, una que no había escuchado durante más de 2 siglos, la voz de la única familia verdadera que le quedaba. Él no miente, hermano, le dijo Gabriel, su hermana, su forma flotando sobre el suelo, sus ojos mirándolo. Gabriel, el tercer arcángel demiúrgico, el ángel que ayudó a Sandalphon a capturarlo, la hermana que lo traicionó. Llevaba una túnica celestial que cubría y acentuaba las curvas de su cuerpo. Ella había elegido tener la forma del cuerpo de una diosa de la fertilidad con caderas anchas y un pecho grande. Los dos se parecían, casi idénticos. Tenían los mismos ojos verdes, la misma cara, el mismo tono rubio de cabello. Ambos parecían seres divinos, muñecas demasiado perfectamente elaboradas, obras maestras demasiado perfectas más allá de conceptos como la belleza. La única diferencia entre ellos y por qué los tres no se veían idénticos era que Gabriel prefería tomar una forma más femenina. ¿Qué? Eran las únicas palabras que podía decir. Sintió demasiadas cosas al mismo tiempo para poder pensar lógicamente. Estamos en guerra, hermano, con el vigilante y los descendientes retorcidos de nuestro hermano, habló suavemente. ¿Cómo? Conocía a Sir Zetch y a Azazel. Deseaban paz, estabilidad, le dijo. El Vaticano fue atacado. A Cocabiel le fue bien cubrir su rastro, pero olvida que soy más que un serafín, que soy un arcángel demiúrgico a diferencia de él. Hablas de Cocabiel, entonces, ¿por qué entrar en guerra con todos los Grigori y el inframundo? Michael le preguntó. Ya no podía entenderla. Pudo hacerlo antes, pero había perdido la capacidad de hacerlo el día en que murieron su padre y su hermano. El plan de Cocabiel era provocar una guerra entre el cielo y el inframundo y acabar con el debilitado ganador. Lo estoy usando como excusa para entrar en una guerra con el inframundo y acabar con todos los acusados de Lilith. Erradicaré a los observadores en el mismo aliento, le dijo. El horror y el disgusto brotaron en él. Matarás a miles de millones de Gabriel, le dijo que intentaba hacerle entender la gravedad de las acciones que quería tomar. No actúes como si no hubiéramos matado a millones en nombre de nuestro padre sin pensar, no actúes como si no fueras tú el que tiene el mayor número de cadáveres, quien creó océanos de sangre, hermano mío, le dijo. Millones de vidas, miles de millones de vidas. Esos son solo números, intentó apelar a su lógica. ¿Crees que puedes ganar contra el poder combinado de 2 de los 3 monstruos que nuestro hermano creó para igualarnos? Él le preguntó. Ajuka y Sir Zetch son solo niños. Incluso sin mis habilidades demiúrgicas, claro, me darían algunas dificultades, pero sé que ganaría. Sus alas florecieron detrás de ella expuesta. Habían cambiado, se dio cuenta Michael. Habían perdido su color dorado para tomar una forma casi translúcida similar a un diamante. Parecían tallados desde el interior para crear formas geométricas con las que Michael estaba profundamente familiarizado. Te sentaste en su trono, le dijo con la esperanza de que estuviera equivocado. Lo hice, confirmó. Hice lo que elegiste no hacer, lo que deberías haber hecho. Lo que estás cometiendo es blasfemia. Peor que todo lo que él hizo. Su voz retumbó en las 4 paredes de su prisión.
¿No recuerdas la respuesta a quién es como Dios? Sé la respuesta a tu pregunta, hermano, y el igual a él soy yo, o al menos me estoy volviendo su igual. Está tomando más tiempo del que me gustaría, pero me estoy acercando cada vez más a lo que era antes de morir. No eres la hermana que amaba, habló Michael. Los ojos de Gabriel se entrecerraron y vio que la ira florecía en ellos. Debería haber entendido esto durante mucho tiempo. Debería haber entendido esto cuando me traicionaste. Debería haber entendido esto cuando ayudaste a Sandalphon. Sintió que algo le mojaba la cara. Lo tocó solo para darse cuenta de que eran lágrimas. La muerte de su gemelo y su hermano no había podido hacerle llorar. Siglos de tortura no habían podido hacerle llorar. La realización y la comprensión fueron la causa de todo ello. Se le escapó una risa entrecortada. Debería haberlo entendido cuando oré, cuando me profanó y no viniste. Debería haberlo entendido cuando me apareó a la fuerza con esos hombres y mujeres humanos una y otra vez, ya que estaba contaminado y tú no viniste. Vio cómo sus ojos cambiaban, cómo su ira era reemplazada por tristeza. Te amé, hermano, y siempre lo haré, pero es necesario hacer sacrificios por el bien mayor. Habría encontrado otra manera si pudiera, hermano, pero necesitamos tu poder demiúrgico. ¿Para qué? Él le preguntó. ¿Para qué clase de abominación necesitarías dejar que tu hermano, fuera violado? Con un propósito mayor o blasfemia, ¿permitirías que algo de esto me pasara a mí? Michael le gritó. Toda su ira se desangró y fue reemplazada por agotamiento y apatía. Me debes al menos una respuesta, Gabriel. Ella se arrodilló ante él y ahuecó suavemente su cabeza entre sus palmas. Ella les tocó la frente. Realmente desearía que las cosas pudieran ser diferentes, hermano, pero necesito hacerlo. Tienes en ti el poder del demiurgo. Tienes suficiente poder puro dentro de ti para poner en marcha un multiverso entero. Él fue originalmente la única capaz de darle forma. Dios le dio el poder de moldear todo a su voluntad y de formar la realidad. Lo que puedo hacer es hacer cumplir los conceptos. Si uso mis propios dones con la ayuda del sistema, sé que podré aprovechar el poder del demiurgo. Podré traer de vuelta a papá y a él. Todo volverá a tener sentido. Pero para eso se necesita el poder del demiurgo. Por culpa de Lilith no puedo acceder al mío. ¿Es por esto que me dejaste al cuidado de Sandalphon? ¿Querías criar un Nephilim con el poder del demiurgo? Se dio cuenta Michael. Gabriel quería crear un ser igual, si no superior, a él que ella pudiera controlar y utilizar como herramienta. Lo que quieres hacer es la locura. ¿Conoces los riesgos de lo que estás haciendo? La locura, dijo en voz baja, es un mundo sin la existencia de él y su padre. Dejaré que me castigues tanto como quieras después de que los traiga de vuelta a Dios, hermano. Pronto todo terminará, le susurró antes de besarle la coronilla y desaparecer de la realidad. Parece que Lady Gabrielle Ormblor se ha ido. Michael, un bisturí y una llave de alicates aparecieron en la mano del querubín. Es hora de volver a nuestro programa normal. Como siempre, tomaré algunas muestras y después presentaremos al humano. Intenta hacer algo de ruido. Me demuestra que hago un buen trabajo y que todavía estás vivo, habló el ángel antes de clavar el bisturí en uno de los globos oculares de Michael. Capítulo 30. Esfeterismos. Finalmente había dejado la comodidad de mi nueva cama. Honestamente, solo deseaba holgazanear todo el día, perderme a mí mismo y mi sentido del tiempo con Akeno y, aunque sabía que mi hermano lo permitiría, no quería complicarle las cosas. Akeno había elegido venir conmigo. Éramos solo nosotros dos caminando por el castillo. Los demás miembros de mi nobleza todavía estaban inconscientes o durmiendo. Lo había comprobado y pensé que sería demasiado pecado despertarlos. Merecían descansar. Merecían perderse en el reino de Morfeo, el rey de los sueños. Merecían olvidar, aunque fuera solo por unas horas, que el mundo no tenía ningún sentido, que este mundo era cruel. Lo que podría llamarse un verdadero ejército de sirvientes había sido apostado ante mi nueva habitación. Habían querido acompañarme. Al parecer, Sir Zetch les había dicho que deseaba desayunar y hablar conmigo en su oficina personal cuando me despertara. Habría sido más fácil aceptar su ayuda. Este castillo era un verdadero laberinto. Era algo hecho de engaño y artimaña, pero yo tenía mi esencia. Cada vez que estuve expuesto a algo que podía afectarme, solo prosperé, mejoré. Por eso solo estábamos Akeno y yo caminando en el castillo con las manos entrelazadas. Mis ojos estaban cerrados y sería más exacto decir que fui guiado por Akeno. Akeno me había dicho que ya sabía dónde estaba mi hermano. Su papel era asegurarse de que no estuviéramos demasiado perdidos y en el caso de que mi esencia no pudiera mejorar mi percepción, guiarnos hacia mi hermano.
Estaba quemando mi autoridad, mi poder demoníaco, tratando de sentir a mi hermano, tratando de mirar a través de la complejidad alienígena de este castillo, y estaba funcionando. Con cada segundo que pasaba, estaba más seguro de mi equilibrio. Con cada segundo que pasaba, mi conciencia aumentaba. Este laberinto funcionaba en muchos niveles. Funcionaba a nivel físico y por eso podías moverte en él, pero lo complicado era que en su mayor parte no funcionaba a este nivel. Éramos demonios, nuestra imaginación, nuestra arma, nuestras voluntades, nuestros pinceles sobre el lienzo blanco que era el mundo. ¿Por qué sería diferente con este lugar? Mi hermano tenía razón al decir que este lugar era peligroso y por eso no intenté profundizar más. Después de todo, la perspicacia podría ser una maldición. Bloodborne me había enseñado lo suficiente sobre los riesgos de tener demasiada perspicacia. Este lugar funcionó en su mayor parte según tu voluntad. Necesitabas estar seguro, creer que ibas por cierto camino. Tenías que creer, de la misma manera que uno creía que existían la Tierra y la Luna, que tu camino era el correcto. Se podría decir que conocer o intentar conocer la disposición original de este lugar solo empeoraría y mejoraría las cosas para una persona que navega por este lugar. Si había un atisbo de duda en tu mente sobre este lugar, estabas jodido. Si no conocías o olvidaste el camino, estabas jodido. Supongo que podría ser posible superar las reglas si pudieras crear a tu alrededor algo que te separara física y metafóricamente de este lugar mientras sigues estando en él, como una mini autoridad divina, un poder heredado de un linaje demoníaco o una réplica barra variante de un mármol de la realidad. De todos modos, esto se debió a esta comprensión adquirida a través del trabajo de mi esencia que pisamos y reaparecimos antes de que supiera que era la puerta de la oficina de mi hermano. Estamos ahí, Rias. Lo lograste, felicitaciones, me dijo Akeno en voz baja. Abrí los ojos y mi mirada se fijó en lo que parecía ser una puerta hecha de caoba negra y una piedra negra aceitosa. En él se veían imágenes de esqueletos y abominaciones oscuras y de aspecto sádico con cantidades infinitas de ojos sangrantes, hilos y lenguas de fuego. Cuando me concentré en ello, casi parecía vivo, hablando. Timber. TS. Están en el sitio. Ucho paga a Urch cabecera. Lsemeo. Timber. TS. Están en el sitio. Ucho paga a Urch cabecera. Lsemeo. Una mano suave movió mi cabeza y me llamó la atención. Akeno. La llamé por su nombre, sorprendida al darme cuenta de que había sido ella quien me había sacado de mi fuga mental. Sentí algo húmedo saliendo de mi nariz. Antes de que pudiera confirmar mis temores, un pañuelo se materializó en una de las manos de mi reina. Suavemente, lo presionó contra mi piel, quitando la sustancia húmeda con 2 pasadas antes de hacer desaparecer el pañuelo, desapareciendo de la realidad en forma de chispas. Ella se acercó y me besó en la comisura de la boca. No fue realmente un beso, pero me hizo sonrojar. Tienes que tener cuidado, Rias, me dijo, la preocupación y el amor brillaban en sus ojos. Habría estado bien, le dije honestamente. Yo tenía mi esencia. Cualquier daño que hubiera ocurrido habría sido negado por mi esencia siempre y cuando no me destruyera completamente en todos los niveles imaginables en un instante. ¿Puedes prometerme esto? Ella preguntó y con la pregunta la indignación surgió en mi corazón. Por supuesto que quería contarlo. Quería decirle que no servía de nada preocuparse hasta que me di cuenta de que no sabía nada de la esencia. Estoy seguro de que la mayoría sabía que algo andaba mal conmigo, algo diferente, pero se suponía que yo no debía saber cuál era la causa. Compartir mi conocimiento sobre mi esencia solo me llevaría a preguntas sobre cómo lo sabía y no quería hablar del hecho de que, aunque yo era Surrías, al mismo tiempo no era Surrías. Tantas cosas podían salir mal y después de ganar casi todo, no quería perder esta nueva vida, este nuevo todo. Quizás no era moralmente correcto, pero cuando ser moralmente correcto te hizo prosperar en este mundo, no importaba si algo estaba mal o bien a los ojos del mundo, si algo carecía de complejidad o era aburrido. Lo que importaba al final era lo que se tomaba como verdad, como lo que era correcto incluso si no podía ser correcto moralmente. Lo que importaba era lo que la gente pensaba que era la justicia. Akeno no sabía esto. En sus ojos y en su comprensión, la mujer que amaba empezó a sangrar por la nariz después de mirar demasiado la puerta del oficio de Satanás, del propio Lucifer. Intentaré tener más cuidado, le dije para apaciguarla. No quiero que me hagan daño. La alegría reemplazó la preocupación en sus ojos y sentí una inquietud que no había detectado antes de desvanecerse. ¿Estás seguro? Ella pronunció su voz llena de un tono burlón. Ayer por la noche no parecía así. ¿Cómo te atreves? ¿Qué pasa si mi hermano nos escucha?
Le dije que estaba sorprendida y horrorizada al mismo tiempo. Una risita se escapó de sus hermosos labios. Él es el diablo Rías. Estoy segura de que escuchó, hizo y vio cosas peores, me dijo, y usted no negó lo que dije. Mi respuesta fue abrirle la puerta a mi hermano con un toque de energía demoníaca. Esto es una pena. Fue una conversación esclarecedora, pero parecía que mi hermano no podía esperar más a que entráramos. Le dije antes de entrar. Sabes que no puedes escapar de mí para siempre, ¿verdad? Ella dijo juguetonamente detrás de mí. La palabra no puede definir una falta de habilidad, una enorme cantidad de problemas de habilidad. Querido Akeno, me giré rápidamente viéndola venir hacia mí, con palabras listas para que me las respondieran. La detuve besándola en el lado derecho de la cara. Gracias por todo, Akeno, le dije antes de abrir y girar hacia la segunda puerta que sabía que me llevaría hasta mi hermano. Nunca tuve una oportunidad, ¿verdad? La escuché susurrar suavemente antes de abrir la segunda puerta y entrar en otro mundo. Escena. Entré en una habitación que parecía más un universo en sí mismo que cualquier otra cosa. No debería ser posible que algo tan grande, tan imposible, existiera detrás de la puerta de un castillo, sin importar cuán grande fuera el castillo. Pisé la hierba de color amatista como si hubiera entrado en un reino extranjero y aterrizado en un planeta alienígena. Una brisa fría soplaba y besaba todo en este mundo alienígena con su toque helado pero reconfortante. Había un cielo sobre nosotros. Un cielo hecho de nubes carmesí, un cielo de color escarlata. Más allá de él, en el borde de este otro mundo, pude ver una estrella que estaba claramente basada en la que giraba la Tierra. Diferían en el hecho de que este era oscuro con un tono carmesí. Sabía con solo mirar esta estrella inquietante que estaba hecha de lo que dormía profundamente en mi alma, de lo que mi familia materna y yo heredamos soletros, el poder de la destrucción. Una plataforma gigante flotaba en el cielo, una que parecía tan larga y vasta como una gran isla. No sabía si era por magia, tecnología o una mezcla de los dos que no entendía. En ella, pude ver mesas hechas de madera oscura que recuperaban la puerta de la oficina de mi hermano. Sabía que mi hermano estaba allí. No traté de volar o llamar por él o incluso tratar de manipular este mundo hermoso pero alienígena, poniéndolo bajo mi voluntad para construir algo que sería capaz de llegar a la plataforma. Yo tampoco intenté saltar. Fui cultivado después de todo. Simplemente miré la plataforma gigante y caminé hacia el borde de la misma. Cuando era más joven, me había maravillado de hacer cosas imposibles, pero con el tiempo crecí y aprendí que lo imposible solo permanecía en los sueños, en la ficción. La lógica, la física y las leyes universales gobernaron el mundo. No se podía dar un paso en el aire mismo y subir como si el aire mismo estuviera hecho de escaleras invisibles. Esto era a menos que fueras un demonio. Agarré mi energía demoníaca y caminé. Deseaba subir y simplemente lo hice. Con cada paso, me levanté, mis pies sintiéndose firmes. Caminé hasta llegar al borde de la plataforma y di un paso en ella. Escuché a Akeno estar detrás de mí como lo hice. Me volví para mirarla. Parecía casi aburrida. Donde tuve que usar mi energía demoníaca, Akeno incluso en una subdimensión en el inframundo no tuvo que hacerlo. Cambié el mundo a mi voluntad. El mundo cambió a su voluntad por lo que era. Casi me puso celoso hasta que recordé que tenía mi esencia y que me importaba demasiado que ella la envidiara con respecto a algo tan intrascendente. Me volví, mi mirada buscando y encontrando a mi hermano. El miedo era el sentimiento más fuerte y antiguo para la humanidad. Transmigrar en este mundo no se había librado de él. Incluso diría que había aumentado. Es por eso que en ese momento, mi alma me suplicó, me gritó que huyera. Sentí que mi esencia pasaba de activa a pasiva como si estuviera ante una amenaza que terminaba la existencia cuando en realidad estaba ante mi hermano. Sabía quién era mi hermano. Sabía que era un superdiablo. Sabía que era un ser considerado como una anomalía, que no debería ser tan fuerte. El Lucifer original había muerto con los otros satanes alrededor de Milad. Mi hermano había sido un niño, ni siquiera un adolescente cuando sucedió. Era un demonio que entró hace ni siquiera 5 años en su segundo milenio de vida. Para una raza que no podía encontrarse con la muerte de forma natural a menos que alguien la obligara a atacarlos, para una carrera en la que algunos de nuestros progenitores eran tan viejos como este planeta, mi hermano era dolorosamente joven. Era tan dolorosamente joven que lo miraba, mirándolo a los ojos de mi hermano, vi al monstruo que escondía detrás de una sonrisa. No vi a Sir Zeus Gremory. Vi al diablo y él tenía hambre de destrucción. Puede haber durado menos de un instante o tal vez una eternidad. No estaba seguro de cuánto tiempo lo miré a los ojos, pero vi cómo el odio, el hambre, el pecado y la destrucción estaban ocultos, reemplazados por la alegría y el amor.
Me hizo preguntarme si alguien realmente lo conocía. Me hizo preguntarme si realmente lo conocía. Me hizo preguntarme por menos de un segundo si su amor era realmente real antes de darme cuenta de que el monstruo ante mis ojos era Sir Zetch, mi hermano. Se levantó de su trono hecho de huesos y rubíes intrincadamente tejidos y fusionados en algunos lugares. Supongo que se veía como George R. Martin imaginaría que uno está en su mente. No intenté preguntarle qué era eso. No huí huyendo de la abominación dormida que tenía ante mí. Caminé hacia él y lo abracé. Buenos días, hermano, le hablé suavemente al oído. Buenos días, Rías, me saludó antes de abrazarme. No me pregunté por qué su abrazo se sentía más fuerte que antes. No le pregunté por qué, incluso 10 segundos después, continuó abrazándome. Poco a poco se alejó de mí como si estuviera haciendo algo de mala gana, algo que deseaba no tener que hacer. Todavía podía sentir a Akeno detrás de mí. Ella se quedó detrás de mí en silencio. ¿Está todo bien? Finalmente le pregunté a mi hermano. No es que estés aquí, es el caso, me respondió mi hermano. Eso no disminuyó mis preocupaciones. Se volvió hacia un espacio vacío y como si la realidad se reiniciara, se materializó una mesa de cristal con 3 tronos en forma de sillas llenos de comida. Preferiría que habláramos de esto mientras comemos. Ha pasado demasiado tiempo desde que compartimos una comida juntos, me dijo mientras estaba sentado en una de las sillas. Akeno y yo lo seguimos, cada uno de nosotros tomando asiento en las otras 2 sillas que estaban una al lado de la otra y frente a él. Mi mirada se perdió en la comida que él evocaba y sentí que salivaba. Realmente no había tenido hambre desde que reencarné en este mundo. Supongo que era lógico que una raza creada explícitamente como armas para luchar contra el dios abrahámico y sus ángeles no se sintiera, no se viera impedida por el hambre. Eso no significaba que me abstendría de sacar provecho de la fiesta que Sir Zetch había creado, comidas originadas en el inframundo. Los demonios podían comer lo que comían los humanos, pero eso no significaba que nuestra cocina fuera exactamente igual a la de ellos. Pude ver un filete de mantícora bien cocido en un plato de plata. La mantícora había sido cocinada lo suficiente como para que no estuviera realmente ensangrentada, pero no demasiado como para que no pudiera sentir el sabor de la sangre al morder la carne del monstruo muerto. Pude ver botellas hechas de fuego del infierno purificado. Parecían contener sangre brillante. Sabía que a diferencia del fuego del infierno que un diablo podía producir, esta botella fue purificada y transformada para que fuera inofensiva e incluso fortalecedora para demonios de al menos alta clase. La ensalada era una mezcla de morado y oro literal. El oro había sido molido hasta formar una fina niebla y cubría la ensalada morada como pecas en una cara. Pude ver huevos basílicos demoníacos. Algunas de ellas habían sido hervidas y otras se habían convertido en tortillas líquidas. Pude ver frascos de lo que sabía con certeza que era leche cosechada por Minotauro. 5 baguettes francesas casi humeantes estaban en el centro de la mesa como si acabaran de salir de un horno. Para terminar, en un último plato de plata había ojos de gorgona. Originalmente, Medusa y sus hermanas eran técnicamente las únicas gorgonas. Eso fue hasta que el hijo de los estolas originales pudo capturar a uno de ellos en una disputa entre nuestro panteón y el panteón griego. El diablo había usado su magia para romper la mente de la deidad menor antes de experimentar con su cuerpo con muerte cerebral. Uno de los resultados de esos experimentos fue la producción en masa de los ojos de Gorgona. Los ojos de Gorgón podrían usarse para crear encantamientos, maldiciones, armas o simplemente podrían comerse. La parte humana de mí se resiste a esto. Esto fue más que crueldad. Esto en sí mismo era repugnante. Esto fue algo claramente inhumano. La parte de Rías de mí no entendió el disgusto. Para ella esto era normal. Para ella, solo deseaba comerse los ojos de la gorgona, ya que no había podido hacerlo cuando estaba en Japón. Me serví escondido, tratando de aplastar el disgusto que podía sentir por dentro. Se suponía que Rías Gremory no debía odiar esto. Tomé mi tenedor, apuñalé y corté 2 de los ojos de mi plato. Me pareció tan fácil, tan simple, tan equivocado. Traje el trozo de ojo de gorgona con mi tenedor y me lo metí en la boca. La decepción brotó en mí cuando me di cuenta de que amaba esto. ¿Cómo pudo algo tan malo, nacido para el sufrimiento, tener tan buen sabor? Apuñalé otra pieza y me la comí. Seguí haciéndolo. Corté con un movimiento de mi testamento un poco del pan que reapareció en una mano libre. Deposité una parte cortada de una de las omeletes y me la comí. Sabía que Akeno y mi hermano habían seguido mis acciones uniéndose a mí en esta fiesta macabra. Nunca estuvo más claro que yo fuera un demonio. Me metí en la comida como si fuera la última vez que volviera a comer.
Lo comí como si fuera un creyente devoto y fue un acto de comunión con mi Dios. Bebí del fuego del infierno como si fuera sangre divina, como si este momento fuera la consagración de una liturgia. Perdí la noción del tiempo, de mi entorno, pero cuando terminé de comer, cuando me sentí lo suficientemente satisfecho como para parar, la mayoría de las platas estaban vacías, devoradas. Me enderecé tratando de parecerme más a una persona civilizada que al bárbaro que debía haber parecido. Akeno a mi lado también había terminado. Se veía adecuada y prístina como una dama primogénita adecuada. Mi hermano todavía estaba comiendo. Su tenedor y su cuchillo se movieron con precisión y elegancia mientras cortaban brutalmente en carne, en carne. Vi como mi hermano aplastaba cruelmente huesos y carne en nada con sus dientes. Tomó un mordisco final y depuso en su plato su tenedor y su cuchillo. Gracias por la comida, le dije. Lo amaba, hablé honestamente a pesar de que realmente no me gustaba lo que decía sobre mí. ¿Cambiarían mis nociones de lo correcto y lo incorrecto? ¿Ya cambió sin que me diera cuenta? ¿Podría incluso decirse que está cambiando cuando yo era solo la amalgama de dos existencias diferentes, cada una con sus propios conjuntos de valores? Gracias, señor Sirzex, dijo Akeno a mi lado. Fue más que delicioso. Su comportamiento cambió de serio a tímido. Se estaba sonrojando. No pude dormir ayer y no quería pensar en todo lo que estaba pasando, así que decidí tomarme mi tiempo cocinando esto para ti, Rias. Estoy feliz de que te guste. La mayoría no me creería incluso si supieran que yo era la hermana menor de Lucifer. ¿Quién creería que el mismo diablo se tomó su tiempo para cocinar y hornear para que su hermana se relajara? Sonaba demasiado mundano, demasiado amable, demasiado humano para ser una acción tomada por el príncipe de las mentiras. Todas y cada una de las acciones que realizó Sirzex me recordaron que antes de ser Lucifer, él era mi hermano. No me importará si es el ser más despreciable que existe. No me importa, probablemente cometió más atrocidades que el propio bigotudo. Él era mi hermano y era el único con quien podía contar para que siempre me respaldara. ¿No fue justo que yo hiciera lo mismo? Vino de ti. Por supuesto que me gustó, le dije. Vi una pequeña sonrisa florecer en su rostro antes de desaparecer dejando atrás un rostro neutral. Su postura y sus gestos cambiaron. La realidad cambió a su alrededor. El aire dejó de moverse. El cielo escarlata parecía considerado y el sol en el cielo reía. Sabía que ya no estaba ante mi hermano sino ante Lucifer. Necesito saber de tu propia boca qué pasó. Rias Gremori, habló. Cerré los ojos y respiré profundamente antes de volver a abrirlos. Fuimos atacados por tres seres divinos de origen sintoísta. El que lideró el ataque fue el dios llamado Kagutsuchi. Nuestra lucha nos llevó a los dos a abandonar Kuo y continuar en el cosmos. Gané y después de derrotarlo, comí al dios, absorbiendo su esencia dentro de mí y haciendo la mía. Utilicé mi autoridad recién adquirida para dañar el vínculo que los dioses japoneses compartían con sus súbditos y bendije al pueblo japonés con la capacidad de crecer en fuerza siempre que pudieran enfrentar y ganar los desafíos sobrenaturales que enfrentarían en el futuro. Regresé a un Kuo destruido y a los dos dioses restantes, habiendo sido derribados por mis miembros de la nobleza, le dije. No sabía por qué, pero no quería hablar de mi encuentro con la oscuridad. No quería hablar de mi encuentro con Oletros al menos por ahora. Una de las manos de Akeno tocó mi mano derecha antes de entrelazar nuestros dedos. Lo agarré como si fuera mi salvavidas. Fue un recordatorio de que no había estado solo, que ya no estaría solo. Las acciones de los dioses sintoístas tuvieron consecuencias, nos dijo mi hermano. Tal vez si le hubiera pasado a otra persona, las consecuencias habrían sido menos drásticas para ellos. ¿Drástico? Me pregunto qué significaba eso que pasó. Le pregunté. Satanás Erafaye Leviatán, el Satanás de los asuntos exteriores, decidió destruir Takagamahara y matar a todos sus habitantes, habló como un shock extendido por todo mi cuerpo. Escuché a Akeno jadear a mi lado. Lo imaginé destruyendo un panteón de cientos de dioses, compuesto por docenas de dioses con aproximadamente la misma fuerza, si no más, que Kagutsuchi. Pensé que era fuerte cuando en realidad todo este tiempo fui un pequeño pez que había sido el más grande de su pequeño estanque. Existían monstruos en este mundo cuyo poder era inimaginable. Tenemos enemigos en todas partes. La mayoría de nuestras bases y puntos de apoyo en la Tierra están destruidos o están siendo destruidos. Una sonrisa dentada partió salvajemente el rostro de mi hermano. Por eso se decidió que Takagamahara era ahora un nuevo territorio diabólico, nuestro nuevo punto de apoyo en el este y quién más podría ser mejor para recibirlo como regalo que aquellos que perdieron el suyo debido a la ahora destruido panteón sintoísta.
¿Realmente estaba diciendo lo que yo pensaba que estaba diciendo? ¿Hablas en serio? Le pregunté. Un brillo satisfecho apareció en sus ojos. ¿Qué clase de hermanos seríamos si no le diéramos regalos a nuestras hermanas pequeñas? Rias Gremory, coadministrador de la Nueva Babilonia. Tiene un bonito anillo, ¿No crees? Fin, gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo los subo por hobby y porque me gusta, y recuerden darle like y compartir el contenido, que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.